Muchas gracias. Gracias, Elvira. Qué lindo. Nos acordamos cuando éramos más chicos y de una forma u otra habíamos llegado a la casa de Dios y Dios ha sido bueno con nosotros. Hasta aquí Dios nos ha ayudado, Dios nos ha sostenido y hoy podemos decir que Dios está usando nuestras manos, Dios está usando nuestros labios. Dios es bueno. Vamos a orar al Señor. Señor nuestro Dios, muchas gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque así como Ana oraba, Señor, por un hijo que te lo iba a entregar para tu gloria, tú has sido fiel con nosotros, Señor. Y en lo poco que te hemos amado, Señor, tú nos has bendecido, tú has cuidado de nosotros, tú nos has llevado de tu mano, Señor. Y Padre, si hoy estamos en este lugar, si hoy estamos hablando de ti, si hoy estamos adorándote, participando de tu cena, es por tu gracia, es por tu misericordia y porque tú eres nuestro Dios que has protegido, has guardado y has tenido, Señor, mucha paciencia de cada uno de nosotros. Señor, toda la gloria, toda la honra sea para ti, al Cordero de Dios, al cual hoy reconocemos, adoramos, amamos, y cual es digno de toda gloria, de toda honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien. Qué bueno. Dice la palabra de Dios, sobre poco has sido fiel. Sobre poco. Mire, si hay algo que hoy ya Elvira empezó a predicar, porque esta noche ya hay prédicas más tras prédicas, y eso pequeñito, muchas veces nosotros pensamos que Dios no nos mira, pero dice el Señor que todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón ha sido considerado justo delante de Dios, y que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Dice que Dios mira a cada uno de nosotros y que ninguno de nosotros somos insignificantes. Ninguno de nosotros somos pequeños. Nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Satanás muchas veces ha querido engañarnos con mentiras. Pero el Señor siempre se encarga de traer la verdad a nuestra vida, a traer la luz a nuestra vida. Porque Dios ha enviado a su Hijo a morir por ti y por mí. Dios ha enviado a Jesucristo porque quería salvar y levantar mi vida. Hoy estamos en esa nueva generación. Hoy estamos en ese nuevo tiempo que Dios te ha levantado a ti y me ha levantado a mí en su lugar, en su momento, en su familia, en su barrio, en el lugar donde Dios te ha puesto. Te dice el Señor, no digas que eres poco, no digas que eres pequeño, porque yo soy tu Dios. Toma la palabra de Dios en esta mañana. Toma la palabra de Dios, porque Dios te ha escogido, Dios te ha salvado, Dios te ha mirado. En el lugar donde estaba, Dios te ha mirado. En la condición donde estaba, Dios te ha levantado. Y hoy estamos acá. Y hoy estamos en nuestros hogares, teniendo esta palabra de Dios para levantar y restaurar nuestras vidas, para llevarnos a donde Él nos quiera llevar.
Dice en la palabra de Dios que había una mujer que oraba al Señor. Una mujer que se sentía, así como decía Elvira, muy pequeña, muy nada, porque no podía tener un hijo. Pero ella empezó a clamar a Dios. Ella empezó a orar a Dios porque sabía que Dios era grande, que Dios la escuchaba, que Dios la miraba, que Dios la oía. Hasta el día que Dios escuchó su oración. En este día vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar sobre lo poco. Dice el Señor, sobre poco has sido fiel. Y yo los exhorto, hermano, y les pido, porque también me lo he pedido a mí, que eso que Dios nos ha dado, en el lugar donde nos ha dado, en el momento que Dios nos ha dado, seamos fieles. Yo conocí a un amigo, un conocido pastor, un conocido hombre de Dios, que un día Dios lo estaba usando tanto, pero un momento se descuidó. Y al descuidarse, vino Satanás a hacer lo suyo. Cuando este muchacho cayó, muchos se entristecieron de gran forma. Y pasó mucho tiempo, pero había unos padres y había una iglesia que seguían orando y seguían clamando por ese muchacho que había amado tanto al Señor. Él andaba por la calle, él andaba perdido, pero un día el Señor le recordó que ese no era su lugar, que su lugar era este. Su lugar era junto con Dios. Hasta el día que él vino y volvió a entrar por la puerta. Dios lo estaba esperando. Dios lo estaba llamando nuevamente. Y ese muchacho volvió y Dios de nuevo lo vistió. Dios de nuevo lo levantó. Dios de nuevo tuvo misericordia. Este es Dios. Este es nuestro Dios. Y hoy te quiero hablar de ese Dios que te espera día a día. No importa la edad que tengamos, no importa la familia que tengamos, no importa el barrio que tengamos, no importa la situación. Dios es nuestro Dios que nos espera día a día. Y quiero hablarle de la primera oración que yo veo en la palabra de Dios. Para mí orar es hablar con Dios. Para mí orar es tener comunión con Dios. Estaba ya en el libro de Génesis. En el libro de Génesis, mire, dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. ¿Quién era el hombre y la mujer? Adán y Eva. Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Sigamos con el siguiente versículo. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Mire, este es nuestro Dios. Nuestro Dios que siempre nos está buscando, que siempre está esperando tener comunión con nosotros. Dios siempre está esperando tener comunión, estar cerca de nosotros. Para eso vino el Señor Jesús, para tender un puente y para que nosotros caminemos en ese camino. Dice la palabra de Dios, hay un versículo al final también. Yo quería mostrarles Apocalipsis, capítulo 3, que nosotros lo usamos mucho para evangelizar, pero dice el Señor, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él
y cenaré con Él y Él conmigo. Otra vez el Señor nos está hablando de comunión. Otra vez el Señor nos está hablando de intimidad. El Señor quiere estar con nosotros. Y hoy quiero que estemos entrando en eso. Entrando en nuestro momento de intimidad y comunión con Dios. ¿En qué momento podemos tener intimidad con Dios? En todo momento. En todo momento. Mientras caminamos, mientras dormimos, mientras estamos en el médico, mientras estamos trabajando, mientras estamos pensando. En todo momento podemos tener comunión con Dios. Dice en la palabra de Dios, ¿por qué debemos orar y tener comunión con Dios? Primeramente porque Dios así lo estableció. Miren lo que dice en Salmo 105:4. Salmo 105:4 dice, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre, siempre su rostro. Buscad siempre su rostro. Mire, dice en la palabra de Dios que el que ama a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y en cada situación de nuestra vida, nosotros podemos ver a Dios. En cada momento de nuestra vida, en cada cosa que nos pasa, hasta en este tiempo. Quizás este es un tiempo muy especial. Pero el Señor, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, ya nos había dicho que iban a venir estos tiempos. Dice que iban a venir tiempos de pestes, tiempos que nosotros muchas veces nos iban a hacer tambalear nuestra fe y a muchos. Pero Dios dijo que nosotros debíamos conservarnos en la palabra de Dios. Primeramente, dice, ¿por qué debemos orar? Ante todo, Dios lo ordena. ¿Qué dice Colosenses 4:2? Dice así en la palabra de Dios, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad en la oración. Isaías 55:6 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. El Señor está cercano de nosotros. Es nuestro deber como cristiano buscarlo al Señor. Es nuestro deber como cristiano estar conectado, buscar la presencia del Señor. Por eso, primeramente, ¿por qué debemos orar? Ante todo, Dios lo ordena. Segundo, miren, la oración es un vínculo que nosotros como cristianos debemos hacer para ser bendecidos, para bendecir, también dice en la palabra de Dios que nosotros que recibimos poder de Dios cuando oramos. Cuando nosotros estamos en la presencia, acuérdense ustedes siempre, hermano, que cuando, dice en la palabra de Dios que cuando el Señor Jesucristo se iba al monte y pasaba tiempo con Dios, tiempo en la intimidad con Dios. Cuando nosotros hace unos domingos, nuestro hermano Raúl habló sobre la oración, ahora de nuevo hablamos sobre la oración. Mire, es muy importante que la iglesia aprenda que una de las armas más poderosas que tiene la iglesia es orar. Es orar. Primeramente dice que la palabra de Dios es una espada que penetra hasta los más profundos. Pero la oración también es algo tremendo. Ustedes acuérdense que cuando nosotros hablamos de oración, nos acordamos de cuando Moisés oraba y hablaba con Dios. Cuando Dios lo hablaba a Moisés y lo direccionaba a través de la oración, a través de ese momento de intimidad. Nosotros nos acordamos cuando Daniel fue a la fosa con los leones
Y de repente yo me imagino que habrá dicho, Señor, acá estoy. Cuídame, Señor. Protégeme. Señor, soy tu hijo. Me acuerdo cuando el apóstol Pablo y el apóstol Pedro estaban en la cárcel. Y dice en la palabra de Dios que ellos oraban y alababan. Oraban y alababan. Nunca de nosotros nos tenemos que permitir no estar en intimidad con Dios. ¿Sabe por qué? Porque dice que cuando el apóstol Pedro oraba al Señor en medio del momento de prueba, Dios se glorificaba. Dios mostraba su poder. Esa tiene que ser nuestra vida. Esa tiene que ser nuestra esencia como cristiano. No es que nosotros decimos, hoy quizás me voy a sentar a orar. No. Dice, Señor, orad sin cesar. Orad sin cesar. Orad sin cesar. ¿En qué momento? En todo tiempo. Que el Señor sea real en todo momento en nosotros. Y nosotros como cristianos podemos estar en esa intimidad con Dios, escuchándolo hablar al Señor. Dice también, vamos a leer 2 de Corintios 1:11, Nico, por favor. 2 de Corintios, mira lo que dice. Cooperando también vosotros a favor nuestro con oración para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Mire, nosotros siempre tenemos que, cuando nosotros queremos que Dios se manifieste en alguien por una enfermedad, oremos al Señor. Oremos. Nuestra función es orar. Dios es Dios, pero nuestra función como hijos de Dios es orar. Nosotros debemos orar, ser de bendición ante otras personas. Nosotros debemos orar para que el poder de Dios se manifieste en la iglesia. Orar para que Dios guarde a los ancianos. Orar para que Dios guarde a cada hermano. Nosotros debemos orar por el pueblo de Dios. No tan solamente por nuestras vidas, debemos orar por cada uno de nosotros. Y dice así en la palabra de Dios, mira lo que dice Hechos capítulo 4 versículo 31. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Quiero recalcar esto, cuando hubieron orado. El lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del poder de Dios. Es muy necesario que nosotros como iglesia oremos. Es muy necesario que nosotros como cristianos oremos. Si usted quiere ser un cristiano victorioso, si usted quiere que el poder de Dios esté actuando en su vida, ore, clame al Señor. Clame, no deje de clamar al Señor, no deje de orar, de estar en la presencia, en la intimidad con Dios. Ustedes se acuerdan en la palabra de Dios que cuando dice que cuando este siervo de Dios oraba por lluvia, clamaba por lluvia, oraba por lluvia y le decía siempre a su siervo, anda y ve si ya hay una nube. Y venía el siervo y decía, no hay nube. Pero anda de nuevo, porque yo estoy orando. Estoy orando a mi Dios Todopoderoso. Esa es nuestra oración. Mire, cuando a los padres, a las madres, cuando nosotros oramos por los hijos, nosotros nunca debemos desmayar. A pesar de que muchas veces no veamos ninguna nube, pero cuando nosotros nos aferramos a las promesas de Dios y la declaramos, es nuestra propia guerra delante del Señor. Nosotros, dice el Señor, clama
clama a mí. Dice en la palabra de Dios que nosotros también, la oración es la oración intercesora. Nosotros como iglesia debemos seguir clamando para que muchos reciban a Cristo. Mire, si nosotros estamos acá es porque otros oraron por nosotros. Otros oraron por nosotros. Muchas veces usted dice, ¿quién es el que oró por mí? No sé. Pero alguien oró por mi vida e intercedió para que yo llegue a Cristo. Y si nosotros estamos acá, es para ser de bendición a otros. Y nunca tenemos que ser mezquinos con esto. Nosotros tenemos que orar. Mire, y la oración intercesora puede venir en cualquier momento. Yo decía a Ivana que anoche ayer a la mañana me desperté, porque cuando me desperté Dios me trajo a alguien y me dijo, esta persona se está muriendo. Yo lo primero que hice es empezar a orar al Señor en lo secreto. Empecé a clamar al Señor en lo secreto por lo que Dios a mí me estaba mostrando. Hay veces que Dios te va a mostrar a ti, a mí no me va a mostrar nada. Pero dice el Señor, en lo poco ha sido fiel. Cuando Dios habla a nosotros, a cada uno de nosotros muchas veces nos enojamos cuando todos los demás no comparten eso. Y hay veces que Dios me habla a mí y pone la carga sobre mí. Quizás no lo pone sobre los demás, pero el Señor dice, en eso poco, en eso que yo te he dado, en esa carga que yo te he dado, por tal persona, sé fiel. Y nosotros debemos cumplir con lo que Dios nos manda, porque Dios nos pone a nosotros. A mí, ¿qué me pasó? Yo empecé a orar, empecé a clamar y a romper esa palabra del diablo. Nosotros debemos interceder. Daniel capítulo 9, y esta palabra va para la iglesia. Daniel capítulo 9, cuando yo leí esta palabra en el libro de Daniel capítulo 9, he pensado mucho en la iglesia acá. Y Dios quiere seguir haciéndola que crezca mucho. Dice el Señor acá que Daniel, cuando él agarró y dice que había leído la palabra, dice, mire, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén de 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándolo en oración y ruego, en ayuno, en cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios. Dios le revela algo a Daniel en su palabra. Primeramente, ustedes acuérdense en que Dios no habla a través de la palabra de Dios. Dios le habla algo a Daniel. Y cuando Dios le habla y le dice, bueno, ya es el tiempo. Ahora yo quiero traer una bendición. Daniel entiende esa palabra y en base a esa palabra que Dios le estaba dando, Daniel empieza a orar a Dios. Y empieza a orar para que esa palabra se cumpla. Y Daniel empieza a hacer algo. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión. ¿Confesión de qué? Confesión de los pecados. Confesión de mis pecados y confesión de los pecados del pueblo que Dios estaba queriendo salvar. Dios estaba queriendo salvar a muchos. Y Daniel empezaba a pedirle perdón a Dios e empezaba a interceder. Iglesia querida, ora por todos los que van a venir, por todos los que van a llegar. Pídele perdón a Dios.
Pídele que Dios envíe obreros para que traigan cada una de esas personas que Dios está queriendo salvar. Dios está preparando para cosas más grandes este lugar. Y usted tiene que clamar su rodilla. Clavar. Esto, mire, cuando me decían, empezamos con la palabra. Palabra es cimiento. Oración es presencia, es poder de Dios, es intimidad con Dios. Dos fundamentos impresionantes que la iglesia tiene que llevar con todo su corazón adentro y hacerlo vivo. Y acá nadie tiene que borrarse. Acá nadie tiene que decir, bueno, yo soy poquito, eso es trabajo de los pastores. Ana oraba y nació un Samuel. Nació un siervo de Dios. Nació alguien tremendo. Nunca se olviden que la obra de Dios se hace en la rodilla. Se hace clamando. Dice el Señor, clama a mí y yo responderé. Clama a mí y yo responderé. Si muchas veces la iglesia hemos descuidado mucho, es la oración. Es la intimidad con Dios. Es donde yo voy y Dios fortalece mi vida. Donde voy y Dios me levanta. Donde voy y estoy en intimidad con el Señor y mi rostro después de ese momento sale resplandeciente. Porque yo he estado con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Iglesia, no descuide tu momento personal con el Señor. No descuides tu intimidad con Dios. No descuide ese momento que yo tengo. Quizás tú me digas, pero yo vengo los martes. Yo estoy en la reunión de oración. No, yo no te hablo. Eso es algo tremendo, la reunión, porque toda la iglesia ora. Pero el Señor nos está llamando a mi vida personal con Dios, a mi momento con el Señor, a mi momento. Vio cuando Jeremías le decía, Señor, yo no sé hablar. Y el Señor le decía, Jeremías, en la intimidad le decía, no digas que no sabes hablar. Yo voy a poner palabra en tu boca, porque tú vas a hacer lo que yo te mando. Ese es nuestro Dios. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré, dice el Señor. Sobre poco has sido fiel. Mira, si en este tiempo Dios te ha dado para servir en algo, séle fiel al Señor. Pero si el Señor te ha dicho tan solamente en este tiempo, es tu tiempo de orar. A pesar de que nadie te mire, pero Dios sí te mira. Ya el Señor ya nos empezó a predicar en lo que hablaba Elvira. Quizás nadie parece que le llevaba el apunte, nadie, pero Dios sí. Dios nos escucha. Dios nos escucha. Mire, muchas veces nosotros podemos estar levantando nuestras manos y orando a Dios. Como lo hacía, ¿se acuerdan? Este hermano Moisés, ¿se acuerdan? Que levantaba las manos y ganaban. Pero también dice en la Biblia que también de postrados podemos orar a Dios. Pero también podemos, dice en la Biblia, que podemos de sentado orar a Dios. Pero también podemos de acostado orar a Dios. Dice la Biblia que también tendido en el suelo podemos orar a Dios. Lo importante es tener comunión con nuestro Dios. Y sabe que en este tiempo hablábamos a la iglesia que lo más importante en este tiempo, quizás tú estás sano o quizás te puedas enfermar, pero ¿saben qué es lo importante? Que nosotros estemos firmes en quien hemos creído. Estemos firmes y que ninguna cosa que pueda venir a nuestras vidas nos hagan doblegar. Porque acuérdense que el enemigo vino a hurtar, matar y destruir.
Para terminar, dice así en la Biblia, ¿qué cosas para que mi oración sea eficaz delante de Dios? Vamos a empezar. Primeramente, dice que mi oración tiene que ser con fe, siempre con fe, siempre con fe. Estar seguro de que Dios me escucha. Estar seguro de que Dios, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios que es el dueño de todo, Dios que es el dueño de los cielos y de la tierra, me está escuchando a mí. Primeramente, tener fe en Dios. No en mis palabras, tener fe en Dios. Que mi oración sea genuina, que mi oración sea sincera. Cuando usted se dé cuenta que usted está orando como un loro, que está orando como rezando, usted corte eso, corte. Esto no sirve. Mi oración tiene que ser sincera. Muchas veces nosotros oramos como predicando. No sé si me entiende. Oramos muchas veces como predicando. Y nosotros no debemos orar predicando. Nosotros cuando oramos, hablamos con Dios. Dios necesita que yo le predique a Él. Le pregunto, no sé. No necesita. Por eso nosotros cuando oramos tenemos que hacerlo con sinceridad. Nosotros debemos hacerlo con nuestras palabras, con intimidad. Segundo, dice, cuando oremos, nos acordemos de orar en el nombre del Señor Jesús. Siempre. Y dice en la Biblia que nosotros, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, al Padre en mi nombre. Nunca nos olvidemos de orar en el nombre de Jesús. Que nuestra oración sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Nuestra oración sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Iglesia, cuando nosotros sabemos que esa es la voluntad de Dios, nosotros oremos así, de acuerdo a la voluntad, que todo esté dentro de la voluntad de Dios. Otro punto, para que nuestra oración sea eficaz, que nosotros debemos estar dentro de la voluntad de Dios. Recién oraba Marcelo, lo escuchaba, y qué necesario es pedir perdón por nuestros pecados. Qué necesario es que nuestra vida esté limpia delante de Dios. Y si nosotros vemos que hay algo sucio, siempre es tiempo de volver a Dios. Siempre es tiempo de volver a estar en la intimidad con Dios. No sé si se acuerdan ustedes, siempre nos enseñaron que el pecado eso tenemos que tener clarísimo. El pecado nos separa de Dios. Y eso es algo que nosotros como cristianos nosotros muchas veces abrigamos mucho al pecado. Abrigamos mucho a la envidia, lo abrigamos mucho al rencor, abrigamos muchas veces mucho el enojo, la falsedad. Y nos olvidamos que el pecado nos separa de Dios. Y todo eso es pecado. No le llamemos por otro nombre. Todo eso es pecado. Si yo en este momento estoy acá y de repente no me puedo ni ver con un hermano, el Señor me manda a perdonar. Y si de repente estoy acá y digo, no lo puedo ni ver a mi madre, no lo puedo ni ver a mi padre, pero yo soy un cristiano. Y el Señor dice, ve, arregla eso. Arréglalo. Mire, en estos días escuchábamos, perdona a aquellos que te ofenden, y cuando vienen a pedirte perdón, perdónalo, dice la Biblia. Eso nos manda el Señor como cristianos. ¿Es así? Que nosotros debemos perdonar. Pero yo me acuerdo de la oración de Cristo en la cruz. Señor, perdónalo, porque no saben lo que hacen.
¿Se acuerdan cuando el apóstol Esteban, cuando Esteban lo estaban también humillando, lo estaban matando? Señor, no les tengas en cuenta. En este tiempo se nos inculcó andar en la palabra de Dios. Nosotros debemos obedecer la palabra de Dios. Debemos leerla, la palabra de Dios. Nosotros debemos abrazarla, la palabra de Dios, amarla, la palabra de Dios, y obedecer lo que Dios nos, a pesar de que nos cueste, a pesar de que, mira, pedime cualquier cosa, pero no me pidas eso. Bueno, el Señor te está pidiendo eso, porque en eso quiere el Señor, que en eso poco, que para vos es mucho, pero para Dios es poco, seas fiel a Él. Sea fiel a Él, en eso poco. Y que dice que cuando nosotros limpiamos en este corazón, dice el Señor, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guarda tu corazón. No permitan que su corazón esté sucio, que esté contaminado. No permitamos. Quizá ahora mismo estamos dando la palabra y el Señor te está recordando algo. Te está trayendo algo a tu corazón, a tu mente, que tiene que salir. Que tiene que salir. Y tú tienes que decir en nombre de Jesús: sal ya de mi vida. Sal. Porque yo quiero que este vaso esté limpio para mi Señor. Yo quiero que esta vida esté limpia para el Señor. Señor, toma mis manos. Señor, usa mis manos. Usa mis labios, Señor. Yo quiero resplandecer como tus hijos resplandecían. Señor, yo quiero orar, Señor, y que tiemble mi casa, que tiemble mi hogar, Señor, que tiemble mi barrio. Señor, yo te doy gracias. Por último, dice el Señor, persevera en la oración. Persevera en la oración. Vamos a orar a Dios. Vamos a orar a Dios. Qué bueno que el Señor qué bueno que el Señor ha llamado nuestras vidas. Hoy entrega tu vida al Señor. Todo aquel que todavía no lo recibió a Cristo, en esta mañana, en este día, a través de esta palabra, entrega tu vida a Cristo. Hoy el Señor te está llamando. Hoy el Señor quiere darte un nuevo camino, quiere salvar tu vida. Dios quiere traer paz, sanidad a todo tu ser. Recibe la mano del Señor en este día, recíbela, recíbela. Abre tu corazón a Cristo. Y si tú estás alejado, hoy es el momento de volver al Señor, de volver de todo corazón. Quizá hay cosas que nadie más las mira, pero Dios las sabe. Y tú también las sabes, que hay cosas sucias, hay cosas malas, hay cosas perversas que están en tu mente, en tu corazón. Pídele al Señor que cambie tu corazón. Entrégale: Señor, yo quiero ser un sacrificio. Yo quiero ser puro y limpio delante de ti. Señor, si hoy tú vienes a buscarme, ya sea que venga el Señor Jesucristo de nuevo, o que tú me llames a tu presencia porque tú así lo has querido, Señor. Padre, yo quiero que tú limpies todo mi ser. Saca de mí toda suciedad, toda inmundicia, todo aquello que te trae tristeza, Señor. Yo no quiero entristecer al Espíritu Santo que mora en mi vida, sino que quiero caminar en tu santidad, Señor. Quiero caminar en tu voluntad, Señor. Quiero caminar día a día en tu voluntad, en tus caminos, Señor. Padre, dame una nueva oportunidad.
de hacer las cosas bien, de honrarte, Señor, de amarte con toda mi vida, de que, Señor, que mis hijos, mis nietos, que tu iglesia, que mi barrio pueda ver en mí, Señor, alguien diferente, alguien que camina con Dios, alguien que camina con Cristo, alguien, Señor, que tuvo un nuevo despertar, un nuevo amanecer, Señor. Padre, ayúdame. Ayuda a tu iglesia, Señor. Y oramos también, Señor, por todos aquellos que todavía, Señor, no te han conocido. Por aquellos que están esperando que nosotros le hablemos de Cristo. Señor, prepara su corazón porque nosotros ya vamos a ir, Señor. Ya vamos, Señor, tu pueblo ya va, Señor. Produce, Señor, en ello el querer como el hacer tu voluntad. Produce en ello un nuevo día, Señor. Padre, envíanos a nosotros a tu mies, Señor. Envíanos a nosotros, Señor, a que podamos, Padre, traer a muchos para tu gloria. Pero toda la gloria y toda la honra es para ti, porque tú eres Dios. Tú eres el que está trayendo un tiempo de bendición y de gloria en medio de estos tiempos. Señor, te alabamos, te honramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así, con nuestros ojos cerrados, recordamos lo que nos decía Elvira. Recordamos la palabra de Dios que hemos recibido hoy. Y el desafío, no solo de estar conectados con